Muy buenas noches a todos y a nuestro programa de los últimos tiempos. Tenemos un invitado muy especial esta noche y vamos a presentarle en un segundo, pero solo les animo a todos para compartir este video con otros. Ponga like si le gusta. Esta ayuda que más personas van a escuchar qué está pasando en el mundo, en la luz de la Biblia, porque una vez que conoces las noticias y la Biblia acerca de los últimos tiempos, que le da paz y no le preocupa y puedes asimilar todo lo que está pasando en la luz de la Biblia y le da una confianza, una seguridad, una tranquilidad aún. Tal vez no nos guste qué pasa, pero entendemos por qué. Y entendemos no solo qué pasa, pero por qué las cosas pasan en este mundo. Es la idea de este programa. 27% de la Biblia es profecía bíblica. Y entonces necesitamos hablar de ese tema. Y muchas veces este programa es dedicado a este tema. Y Pastor Pablo y Pastor Jonda están en quehaceres del ministerio en ese momento los dos, entonces no pueden estar con nosotros, pero también tenemos la bendición de tener a Julián aquí con nosotros también esta noche como nuestro traductor internacional aquí también. Bienvenido a Julián. Pastor, muchas gracias y a todas las personas que nos ven les mandamos un saludito y un abrazo. Gracias. Y Pastor Chris Romain es un pastor en el estado de Kentucky. Está pastoreando una iglesia ahí creciente, bendecida. Es un muy buen maestro de la palabra de Dios que tiene revelación y ha estudiado específicamente en la área de profecía bíblica. Él ha sido nuestro invitado el año pasado en el programa. Era uno de nuestros programas más vistos de la historia. Ahí mucha gente estaban aprendiendo, les gustó. Entonces, Pastor Chris está con nosotros otra vez desde Kentucky y voy a hablar en inglés aquí un poquito con Pastor Chris. Después Julián va a traducir ahí a Pastor Chris. Entonces, Pastor Chris, good evening. How are you doing there in Kentucky? I'm good. It's wonderful to be back on with you. Thank you so much for inviting me and allowing me to be on the show again. Bueno, pues para mí es un privilegio estar con todos ustedes una vez más, así que estoy muy emocionado de poder estar acá. Pastor Chris, I think we'll get into it right away. Yeah. As far as the news goes, vamos a comenzar de una vez con las noticias. Pastor Chris, what do you see is going on recently in the news that would be signs of the last days, signs of the rapture, the coming of the Lord? Give us a little synopsis of what you see. Danos un repaso de las noticias en la luz de la Biblia. Gracias. Yeah. I think it's always important to remember that the timepiece is Israel. And Ahora lo que what's happening in the world in relation to Israel. Ahora, lo que será siempre clave a la hora de estudiar este tema es entender que el centro es Israel alrededor de señales, entendiendo este tema. And so biblically, the prophecy centers around the nation of Israel. And Entonces, we watch the events unfolding that are approaching the fulfillment of those things concerning the nation of Israel. Siendo Israel el centro de todas estas noticias, también podemos ver lo que se desenvuelve alrededor de la nación para entender mejor el contexto en el que vivimos. And so with the current events happening, I think that's a great viewpoint to take as we look at some of the things happening around the world. Entonces, me parece una gran perspectiva que podemos tomar para ver qué está sucediendo alrededor del mundo. And I think one of the biggest things happening now globally is what's happening in the Ukraine. Y una de las cosas más grandes, probablemente si se han dado cuenta, es lo que está pasando en Ucrania. And although it's not specifically in Israel, it has an effect on that region that is tremendous regarding biblical prophecy. Directamente tal vez no involucra a Israel, pero sí afecta
todo el contexto profético y bíblico que se está viviendo. And so we see with the leader of Russia, Putin, he has complained for a long time about the loss of Ukraine and the fall of the Soviet Union. Entonces vemos a un gobernante como el de Rusia en este caso, quejándose por la pérdida de Ucrania y también cómo afecta precisamente todo el ambiente alrededor. And then he's expressed a lot of concern over the closer ties with NATO that the Ukraine has been developing. Ahora, también se ha hablado de unos diferentes y también quejas de varias cosas que está desarrollando Ucrania en este momento. And so it's very intriguing to see his push right now to almost prevent a westernization in that region. Entonces es impresionante ver la presión que se está ejerciendo para evitar la occidentalización en esta región del mundo. And so it's intriguing to me because the world sees a military push. Entonces lo que veo es más una presión militar en este momento. But it seems that the root or the spirit behind it is actually an ideology. Pero el espíritu o la raíz de esto, más bien lo veo yo, es como una ideología. Ukraine has freedom, freedom of speech, many things that's not experienced in Russia. Ucrania, por ejemplo, tiene libertad de discurso, mientras que Rusia no lo tiene. And then we see that the Ukraine is a very resource-rich nation. Y si ustedes conocen el poder económico de Ucrania en este momento, es absolutamente grande. And so there's a lot of metals and resources and different things in the nation. Entonces hay muchos recursos que Ucrania tiene como nación en este momento. But what's interesting is that the prophecy in Ezekiel 38 says Russia, with an alliance, will come from the north into Israel. Ahora, lo que me llama la atención en el libro de Ezequiel es en este caso ver cómo Rusia, en este caso, desciende desde el norte. And so there's this invading spirit. Entonces sí es un espíritu invasor de lo que estamos hablando. And it's interesting to watch that unfold with the current leader of Russia. Y es impresionante verlo en este momento en el gobernante principal que tiene Rusia. The Bible describes it as a hook in Russia's jaw to pull them down. Ahora, lo muestra la Biblia como un gancho precisamente que amordaza a esta nación. And so obviously the Ukraine is not Israel. Entonces, Ucrania, sabemos, no es Israel. But it's amazing to watch the progress of this taking place right now in front of our eyes. Pero es impresionante ver cómo esto está sucediendo delante de nuestros ojos en este preciso momento. So there's a lot of controversy over his motives. Entonces hay mucha controversia en las decisiones que Putin está tomando en este momento. Article after article about what's driving Putin to invade Ukraine. Entonces hay artículos, documentales y demás intentando explicar cuáles son los motivos que impulsan a Putin a tomar estas decisiones. And so the main theories are the ones we mentioned, NATO and resources. Entonces, básicamente, razones ya las hemos mencionado, poder político como también recursos. But I think it goes so far beyond that. Pero a mí me parece que hay algo más allá. The spirits behind these nations are pushing the leaders. Ahora, los espíritus que están detrás de todo esto son los que están presionando a estas naciones. And the spirits mentioned in the Bible are still in effect today over those regions. Y los espíritus que mencionan la palabra de Dios, de hecho, todavía están en efecto hoy. And so, while this is a push for a nation still north of Israel, y aún esta nación estando al norte de Israel y viéndose presionada, we see these armies being mobilized like we've not seen in decades. Vemos ejércitos movilizándose como no lo hemos visto en décadas pasadas. I believe it's nearly half of their troops are aligned on the borders in a U shape, essentially preparing to make the advance.
Y creo, si no estoy mal por estadística y noticias también, que ya llevan más de la mitad de los ejércitos y milicia alineados, inclusive en forma de U, listos para invadir ya. So first of all, one of the big things for me happening Entonces, para mí, de pronto, una de las cosas más grandes que está ocurriendo is to watch this world leader begin to take upon himself the attitudes and the actions that the Bible describes that nation will have in the final days. Entonces, lo que me impresiona más es ver cómo está empezando un líder a tomar actitudes que la Biblia describe eventualmente van a tomar una nación completa. And again, I think it's largely spiritually with attitudes and with beliefs. Y yo creo que también tiene que ver mucho no solo con actitudes, pero también creencias. There's a desire to renew that system that was in place during the Cold War era. Hay un deseo genuino de retomar ideales que se vieron y vivieron en la Guerra Fría. And there's a total disdain for freedom and anything that accompanies that. Y lo que se quiere prevenir es la libertad absoluta y todo lo que ella involucra. So it'll be interesting to see what'll happen. Entonces es interesante ver qué va a pasar. I know that the world is watching, Ahora, yo sé que el mundo está viendo, and so we'll keep our eyes on that as well. así que también tendremos los ojos puestos en eso. But those are some phenomenal events happening, and we know that it's important to be praying for. There's many believers in the Ukraine. Y yo creo esto es lo que está pasando en el mundo, pero también considero importante orar por los cristianos en Ucrania. And so, you know, in these times, we see things that are going to take place, but the most important thing is the advancement of the gospel. Pero en realidad yo creo que el evento más importante y lo que deberíamos prestar atención es hacia el avance del evangelio. And so that's really what we hunger to see. And sometimes during persecution, the gospel spreads mightily. Y ese es el hambre, creo que deberíamos de tener más fuerte, y normalmente a mayor persecución es mayor expansión del evangelio. Now, with all of the stuff that's been happening, I know at least in the US, Ahora, con todo lo que está pasando, o por lo menos en Estados Unidos, most everybody's eyes are on Russia and the Ukraine. la mayoría de And- gente está prestando atención a Estados Unidos o a Ucrania. And especially some of the things that are happening with what's been called the Freedom Convoy in Canada. That's been very big here. Y un fenómeno muy grande que está pasando es la convocatoria a la libertad, por lo menos por parte en Canadá. But something happened a few days ago with Iran that hasn't really been talked about a lot. Pero hace unos días algo pasó con Irán, no se ha mencionado mucho. And Iran is a major player in the last days. Irán, para quien no sabe, es un protagonista importante en estos últimos días. And so on the 9th of February, just a few days ago, Hace unos días, el 9 de febrero, there were some efforts happening to kind of revive a nuclear deal with Iran. de hecho, se estuvo intentando hacer el esfuerzo de reanudar un acuerdo nuclear con Irán. There was a delegate of United States senators and officials that were briefed on this. Ciertos delegados y oficiales, no muchos, se les informó de este procedimiento. And it's very interesting, when they got back, they had one word to describe the information they gathered from those efforts. Y al volver grupo de personas, es importante ver la respuesta en común que dieron todos. They said the new information that we received was sobering. La nueva información que hemos recibido es abrumadora. They said the nuclear breakout time for Iran, Ahora, hablando de este despertar nuclear de Irán, it's gone from about a year down to a matter of a couple weeks. lo que debería tomar un procedimiento nuclear que normalmente toma un año, se ha desarrollado en semanas.
Now, this is significant because Iran has demonstrated their willingness to be radical. Ahora, Irán, y para nadie es un secreto, ha demostrado públicamente su disposición hacia, sí, el daño, el armamento. And I know this doesn't represent the entirety of Iran's population, Ahora, yo sé, no estamos hablando de toda la población iraní porque no son todos. I know some wonderful Iranians, believers, Yo conozco creyentes iraníes, but the leadership of the nation is influenced by the same spirit Daniel encountered hundreds of years ago. pero el gobierno iraní se está viendo influenciado por el mismo espíritu que en Daniel, en la Biblia, como lo podemos ver. In fact, they just celebrated the 43rd anniversary of the the Islamic Revolution. De hecho, se celebró hace unos días el aniversario número 43 de la Revolución iraní. And the gatherers who rallied during this celebration Ahora, los personajes que se reunieron en esta celebración declared their desire to reinforce and strengthen those beliefs, declararon el deseo de reincorporar creencias extremistas, but the ultimate spirit behind it, pero was a that la they held up final signs es el declaring espíritu. death to Israel and all their enemies. Es un espíritu que la verdad solo quiere declararle guerra y muerte a Israel. And so this is the nation that is biblically mentioned by name. Entonces, esta es una nación mencionada bíblicamente por nombre, In dealing harshly in the end days, que juega un papel y un rol muy importante en estos últimos in días. dealing aggressively in the end days. Pero sobre todo es un papel agresivo en este And tiempo. now they're confirming that they are not a rumor, they are within weeks of nuclear breakout. Y ahora que ya dejó de ser un rumor, sino ya es un hecho verídico, un procedimiento nuclear que está tomando cuestión de semanas. And so we see the spirit in the region is very much alive Entonces vemos este espíritu cobrando vida and very much active. y bastante activo. We've seen over the past few years, I wasn't alive during the rebirth of Israel, the recapture Ahora, of Jerusalem. yo no estuve, o sea, yo no había nacido todavía cuando Israel fue declarada nación. Those were major, dramatic prophetic fulfillments. Esos fueron profecías cumplidas a gran escala. None of the fullness of end time events could happen without those things taking place first. Los eventos que van a ocurrir en el futuro no podrían llegar a pasar sin que estos mismos eventos que precedieron hubiesen pasado. I believe that over the past 2 years, Y yo creo, mi opinión, en los últimos 2 años, we have possibly seen the greatest advancement of prophetic fulfillment since those times. hemos visto el avance profético más grande desde ese momento. More has happened to push and fulfill biblical prophecy. Mucho más ha ocurrido en llevar a cumplir estas profecías. There's been a mindset change almost seemingly globally to accept the way that the end times will be. La mentalidad, inclusive hablando mundialmente, ha cambiado con respecto a los últimos tiempos. And more than ever before, evil is being called good and good evil. Y más que nunca lo vemos hoy día, al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. I think it was in the state of Indiana that a child was, I believe, suspended for expressing biblical beliefs against other beliefs. Y yo creo, y fue en Indiana, si no estoy mal, en el estado de Indiana, que a un niño lo suspendieron literalmente del colegio por compartir sus creencias y aún profesar inclusive y defender su creencia a tal punto de hablar de otras. It was specifically regarding gender and marriage. Él inclusive planteó su postura y su convicción con respecto al amor y al matrimonio. And a child
was punished for believing the Bible. Y a un niño se le castigó por creer la Biblia. And so it's getting to the point where they will refuse the ability to express biblical beliefs, but you can express any other belief that's contrary to biblical values or biblical virtues. Entonces vean el momento en que vivimos. Podemos expresar lo que queramos siempre y cuando no manifestemos nuestra creencia en la palabra y lo que ella dice. And so it may seem like a less dramatic end time scenario, Ahora, parece un escenario tal vez no tan dramático en estos últimos tiempos, but I really believe the censorship that we're starting to see in what should be completely free nations and even globally is a part of the last days being fulfilled. pero esta censura que últimamente hemos estado viendo para mí es una gran señal de estos últimos tiempos. There was a major CEO with a global company, Había un presidente de una compañía renombrada alrededor del mundo and he's pushing for the United States government to pass harsh laws against people who say things that they don't get to approve. e inclusive él está presionando en el Congreso de los Estados Unidos para que se prohíba el discurso y la proclamación de ciertos mensajes que vayan en contra de su propia filosofía. Their terminology was, it has to be acceptable speech. Entonces el término que se está utilizando ahorita es discurso aceptable. But who gets to choose what's acceptable? Pero entonces mi pregunta es, ¿y quién está escogiendo lo que se acepta? So more and more it's going to wickedness controlling the information. Entonces, si vemos la verdad, todo lo que se quiere hacer es que la impiedad controle la información. And I know here in the US, there's a lot of issues with wickedness trying to control the education. E inclusive acá en Estados Unidos lo estamos viendo, la falta de piedad intenta controlar también nuestro sistema educativo. And so I think the censorship is really a part of controlling populations. Entonces esta censura lo que está haciendo es controlar a la población. They're conditioning people what to say, what not to say. Se te está condicionando a lo que puedes y no puedes decir. I don't know if the truck drivers are making as much news in Colombia as here in the US. Have you guys seen much of that? No sé qué tanto está pasando en Colombia, pero por lo menos acá en Estados Unidos los conductores de camiones, por ejemplo. A little bit, not too much, Pastor Chris. Okay. Un poquito hemos visto, sé que está pasando en Canadá, pero no tanto como ustedes han visto, yo creo. Pero tal vez quieres explicar un poquito de eso. Perhaps you want to fill in our viewers a little bit of what's going on. And, Yeah, so basically, a group of truck drivers who carry lots of goods and resources across the country. Entonces, básicamente, la noticia se desarrolla en Canadá, donde un grupo de conductores que llevan bienes y cargamento y demás. They're protesting being forced to make decisions that they don't feel like, basically it's a violation of their freedoms. Ellos básicamente están protestando es porque en sus trabajos se les está privando de sus derechos. And so they're protesting it, they're parking, they're not moving. Ahora, la manera en que están protestando. Pastor Chris, feel free to give details about what exactly, because we won't be censored on our program. Because in Spanish. So gotcha. They don't censor Spanish. So go ahead. Basically, they're protesting forced vaccinations. Prácticamente lo que se está protestando es por la distribución de vacunas. And so they're standing up against it and saying that this is a choice of ours. It's not something the government gets to decide for us. Entonces ellos lo que están diciendo es una decisión personal si me vacuno, no me lo pueden imponer. And so what's beginning to happen over just the last several days Entonces desde hace varios días
is that they're actually pulling these guys out. They're arresting them. Todo lo que se está haciendo es arrestar a estas personas. And they're also taking actions against their bank accounts and freezing their money. E inclusive, para quien no sabe, se están congelando las cuentas bancarias de estas personas y no pueden hacer transacciones de ningún tipo. And so these are events that are being compared to socialist and dictator leaders that are happening in what should be a very free country. Entonces, estos son eventos del tipo socialista, aún en países que profesan libertad. And now this is unprecedented. Ahora, esto no tiene precedente. They're basically telling citizens that we, the government, Entonces, básicamente se les dice al gobierno, o sea, desde el gobierno, nosotros somos la autoridad. we decide for you. Nosotros decidimos por ustedes. If you don't agree and comply, Entonces, si ustedes no están de acuerdo y no we se will someten, arrest you, los podemos we will arrestar, incarcerate you, los vamos a encarcelar, we'll fine you, los vamos a encontrar, Multar. multar, perdón. and we will restrict your ability to access your own money. E inclusive vamos a prohibir el acceso a su propio dinero. This has to be stood against. Y esto es algo por lo cual se tiene que defender. And yet these are the very things that the period the Bible calls the tribulation is going to look like. Y esto es solo un vislumbre de lo que la Biblia predice como la tribulación. We can understand that in a dictator-ruled country. Y eso yo lo puedo entender perfectamente en un país dictatorial. But this is happening in free nations. Pero esto está pasando en países que dicen tener libertad. And it's happening so rapidly, it's hard to keep up with. Y está pasando tan rápido que no podemos ni siquiera lograr asimilar las cosas. In fact, these, I believe, are the times that Jesus encouraged remaining sober and open-minded. De hecho, estas me acuerdan las palabras de Jesús cuando él dijo, manténganse sobrios y alerta. Because so many big things are happening so fast Porque las cosas están pasando tan rápido that it's easy to not realize what's unfolding is what Jesus said would happen when the end would come. que es fácil perder la noción de lo que está pasando y que Jesús mismo dijo, y estas cosas acontecerán. It's possible that all of this takes place Y es posible que todo esto se dé. and we stay so concerned with the cares of life that we don't realize prophecy is coming to pass. Y a veces nos preocupamos tanto por la vida que la profecía nos está pasando por enfrente. So we miss kind of the timing or the season. Y entonces nos estamos perdiendo lo que la Biblia describe como las estaciones. I just wanted to give a thought I had about what's happening now. Ahora, yo solo quiero dejar mi pensamiento en lo que está ocurriendo. In Matthew 24, Jesus predicted and gave signs of the end of all things. En Mateo capítulo 24, Jesús dio ciertas señales que iban a acontecer declarando el fin de una era. And then in the same prophecy, he prophesied the destruction of the temple, which happened in the lifetime of those who listened. Y en el mismo pasaje, él describe la destrucción del tiempo y cómo habrían personas que verían este hecho. I've been considering lately if there's a link between how the prophecy of the destruction of the temple took place and how the rest of Christ's prophecy will take place. Entonces sí me he encontrado, inclusive de manera curiosa, con ese momento de la destrucción del templo, pero también los hechos que acontecieron alrededor de esta destrucción. The temple fell exactly
as Jesus said it would. Si se dan cuenta, And Jerusalem was overthrown. el templo fue derribado exactamente como Jesús lo dijo y Jerusalén fue derrocada. And Jesus told them what to look for before Jerusalem fell and the temple was toppled. Y Jesús le dijo a las personas en qué estar atentos antes de que Jerusalén cayera. What Jesus told them would happen started to happen 4 years before the temple fell. Ahora, Jesús empezó a hablar de esto 4 años antes de que las cosas ocurrieran. Roman troops surrounded Jerusalem as Jesus prophesied would happen. El ejército romano rodea Jerusalén tal cual como Jesús lo dijo. It was dramatic. Fue dramático. It produced an alertness in the people in Jerusalem. Y produjo un sentido de alarma en el pueblo de Jerusalén. And then the troops were withdrawn for 4 years. Y luego estas tropas pues empiezan a retirarse luego de 4 años. So the people who listened to Jesus' prophecy escaped Jerusalem. 4 years later, the city fell, just like Jesus said it would. Entonces la gente empieza a ser exiliada o a salir 4 años antes de que una guerra ocurriera. So there was an initial surrounding. Entonces and then there había was a little bit of a break when the troops were withdrawn. De rodear, pero también donde la gente pudo escapar. It looked like maybe things were cooling off and it wouldn't happen that way. Parecía como si las cosas no fueran a ocurrir exactamente como se dijo. And then suddenly it fell just like Jesus said it would, with no opportunity to escape. Y de repente todo se vino abajo tal cual como Jesús lo dijo, y para las personas en ese momento no hubo escapatoria. I wonder if what we've seen, especially over the past few years, y me pregunto si lo que hemos visto estos últimos años is like that initial surrounding that gets the attention of the world or those present. Es ese ambiente inicial el cual puede el mundo ver. And then almost kind of looks like it's starting to settle down right before the fullness of the prophecy comes to pass. Y pareciera como si, entre comillas, todo se calmara antes del evento principal. It seems like we might be that close. Y a mí me parece que podemos estar así de cerca. I don't think there will be a return to normality. Para mí no hay un regreso a lo que se llama normal. But I think it's possible for people to lose the alertness they might have gained in 2020 as it looks like things are settling, when all of a suddenly the change will come. Pero sí me parece que la gente puede perder su percepción dentro de lo que se está viviendo ahorita y que nos agarre o los agarre desprevenidos. So we live in some special times. Entonces sí estamos viviendo en unos buenos momentos. Pastor Chris, yes. Our time's kind of running short here. Nuestro tiempo es corto para el programa, pero una pregunta acerca de la venida del Señor es ¿tú piensas que Jesús viene pronto? ¿Qué es tu percepción? What do you think about, in light of all that's going on, the coming of the Lord? We don't want to set dates or anything, but how do you feel in your heart about the coming of the Lord? Soon, real soon? Pack your bag soon, or what do you think? Yeah, I think I think that it's very near. I believe you live your life, like you said, with your bag packed. Entonces, para mí, en este momento, hablando de qué tan cerca estamos al final, considero lo que decía Pastor John ahorita: vivamos nuestros días con la maleta ya lista. You know, there's it's interesting, in an information age. Ahora, en una era tan actual de información, is growing. El cristianismo está creciendo. People think, well, you know, it's superstitious.
religion has outgrown atheism 7 times more in the last 22 years. Y uno pensaría, no, la fe no está creciendo en un momento así, pero de hecho la religión ha superado por porcentajes altísimos al mismo ateísmo. The more we see, the more we learn, the more we know there is a God. Entre más vemos, más sabemos, y entre más conocemos, podemos decir que sí hay un Dios. In fact, the largest sect of growing, the fastest sect of Christianity that's growing is spirit-filled. De hecho, en el cristianismo, el porcentaje y sector que más está creciendo son aquellos llenos del Espíritu. So we see biblical prophecy in unprecedented levels being fulfilled right before our eyes. Entonces, estamos viendo eventos proféticos que se están desvelando enfrente de nuestros ojos. And the church is growing and prevailing rapidly. Y la iglesia está no solo prevaleciendo, pero también creciendo rápidamente. I believe we're in position for the catching away. Yo creo que ya estamos posicionándonos para aventarnos en esa ola. And I don't want to set a date, but I'll give just some mathematics if that's okay. This is mine and not Pastor John's. This is just my thinking. Ahora, sí, no quiero dar fechas, pero quiero dar algunos cálculos. No son los mismos de Pastor John, son los míos. Así que los quiero compartir. I believe that the church is a 2,000-year period based on scripture. O sea, basado en la escritura, la era de la iglesia dura un periodo de 2000 años. We have the resurrection in around 30 AD, 33 AD. There's debate, but about 30 AD. Y sí, tal vez hay debate, pero el evento de la resurrección fue más o menos hacia el año 33 I believe the después de Cristo. rapture precedes the tribulation period. Para mí, el rapto precede a la gran tribulación. And so that means that we're in the years for these things to be fulfilled. Entonces, si empiezas a hacer la matemática, te va a dar como resultado que ya estamos bastante cerca. So I think we need to live that way and be aggressive with the gospel. That's the answer. Entonces, para mí la respuesta es seamos agresivos con nuestro evangelio. So those are my thoughts. Esos son mis pensamientos. Very good. Muy bueno. Y Pastor Chris, last words for our listeners about what they need to do in light of all that's going on. ¿Qué deben hacer nuestros oyentes que están mirando este programa en este momento? ¿Qué debemos hacer acerca de estas verdades que la venida del Señor se acerca? Paul said in 1 Corinthians chapter 9. En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dijo, he said, we all run in a race, but todos we should corremos una run carrera, a certain way. pero corrámosla de cierta manera. We all compete, but we should compete to win the prize. Competimos, pero es para ganar un premio. The prize we compete for is not temporary, but eternal. El premio por el que tú compites no es temporal, sino más bien eterno. And then he went on to say, the way that you run is without uncertainty. Y la manera en que corres, dice el apóstol Pablo, es sin darle lugar a la duda. My encouragement would be to be certain about your calling and your purpose and run with all your heart. Entonces, lo que te puedo decir es, sé certero con el llamado que tienes, corre con toda tu pasión y con todo tu corazón. Be strategic, be purposeful, be intentional. Sé estratégico, ten propósito, sé intencional. And pray in tongues more than ever before. Y ora en lenguas como nunca antes lo has hecho. And if you do those things, you'll get to heaven and be glad that you did. Y si haces eso, llegarás al cielo con una sonrisa en la cara. Eso. Well said. So
I just want to thank you, Pastor Chris, for being with us here this evening. It was a blessing. Thank you. We love you guys. We love you And guys. say hi to the whole tribe in Yes. Kentucky. Yes, absolutely. You do the same. And hopefully I'll see you in the next couple days. Good. Yeah. You're going to be at the seminar. Yes, sir. Yeah, I'll be coming in the middle of the week. Super. Yeah. Vamos a un seminario la semana que viene y Pastor Chris va a estar ahí también. Entonces vamos a verle cara a cara. Qué chévere. Y don Julián, gracias por estar con nosotros. Eres una bendición y gracias por tu apoyo aquí en esta noche. Le amamos y gracias. Últimas palabras, Julián. Muchas gracias, Pastor. Thank you, Pastor Chris, again, for being here with us. Thank you for Y letting a me be on. todos, a todos un abrazo y muchas gracias, Pastor. A ti muchas gracias por la oportunidad y seguimos orando por todos ustedes para que en Tulsa les vaya muy bien. Gracias. Y recuerden, Maranata, que Jesús viene pronto. Feliz noche a todos. Feliz noche.